Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su programa Bien Hacer. Helen, ¿cómo te sientes? Bien, ni más ni menos aquí como cada semana en Bien Hacer. Así es, tenemos un contenido súper interesante y me gustaría que tú les expliques al público televidente qué tenemos. Pues hoy seguiremos hablando de ética, de transparencia e integridad gubernamental con el doctor Miguel Suazo, director ejecutivo de esta dirección. Así es, también hablaremos de libre acceso a la información pública, de cuenta única del tesoro y declaraciones juradas de bienes. Declaraciones juradas de bienes y muchos temas interesantes, por lo que les exhortamos a que se mantengan en sintonía con este su espacio Bien Hacer. Así es, vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Esta es una cápsula transparente. Para hacer una denuncia con relación a la violación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, debes hacerlo por escrito ante el organismo rector. Debes describir en qué consiste la violación de la ley, incluyendo en la denuncia los elementos que configuren la falta y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño económico sustancial. Las denuncias se manejarán con la discreción propia de la naturaleza de los hechos. Presidencia de la República. Transparentes. Bien, ya estamos de regreso y nos encontramos con el director ejecutivo de Ética e Integridad Gubernamental. Doctor Suazo, bienvenido nuevamente a su casa. Gracias, Helen, ahora en este nuevo rol. ¿Qué tal, Paul? Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Ha venido usted con un tema muy importante y es el tema de la rendición de cuentas. La ciudadanía desea conocer los resultados de estos 100 días de gestión de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Podemos hablar de estadísticas, de algunos indicadores? Sí. En estos 100 días, como ustedes saben, el decreto que nos crea fue el 21 de agosto. Y a partir de ahí, desde la instauración de la propia oficina y las 4 áreas sustantivas que tenemos, ya tenemos algunas estadísticas que arrojar. Fíjense que cuando nace la oficina, tiene compromisos previamente ya definidos y establecidos. Por ejemplo, una de sus áreas es la de ética e integridad gubernamental. Retomamos como herencia las comisiones de ética que venían desde la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, pero en este momento ya hay 225 comisiones de ética que están funcionando. Estamos en el proceso de juramentación, pero además están entrando nuevas funciones. Hay funciones que anteriormente no estaban, como es el tema de monitorear los códigos de ética. El Código de Comportamiento Ética del Servidor Público, que se firmó inicialmente en el primer Consejo de Gobierno y que hemos seguido enviando a todos los funcionarios nombrados por decreto. En estos momentos ya tenemos sobre 100 de esos compromisos que están establecidos. En la misma medida que se monitorea, si alguien del público, de la calle o de las propias oficinas detecta que esos códigos están siendo vulnerados, entonces las comisiones de ética lo tramitan directamente a la dirección y otra área que tenemos, que es de investigación, se encarga de darle el seguimiento, de verificar si lo que se está planteando es cierto y de buscar las alternativas de corrección. Estos son los primeros elementos que estamos teniendo ya con estadísticas dentro de lo que es el área o el departamento de ética e integridad gubernamental. ¿Aproximadamente de cuántas estadísticas o más bien de cuántas denuncias estamos hablando? Bien, esa es otra área que es la de investigación y seguimiento. Tenemos 75 denuncias que podemos clasificarlas. Recuérdense que a principio empezaron a haber denuncias de que habían habido cancelaciones de personas que eran de carrera, otros que se sentían que injustamente habían sido cancelados, y probablemente el grueso de las primeras denuncias vinieron en este nivel. Claro, muchas personas que también habían tenido otras situaciones se colaron ahí. Yo recuerdo que hubo una que de una persona mayor, muy mayor de edad, que desde el año 67 ya tenía problemas y se metió también ahí su denuncia de que en una vez fue cancelado, pero el resto han venido o denuncias de supuestos actos de corrupción
o denuncias de otra índole, y nuestro equipo lo que hace es que abre inmediatamente una indagatoria. No es una investigación porque no es Ministerio Público, es en el área administrativa, y trabajamos primero coordinados con el Ministerio de Administración Pública para los temas de cancelaciones, y luego las otras se abre una investigación oyendo las partes, quién hace la denuncia, a quiénes han sido los denunciados, y en virtud de eso se establece cuál es el mecanismo que se va a seguir. En estos momentos hay unas 20 de esas denuncias que están en proceso. Mientras esto ocurre, tenemos garantía para los denunciantes de protección, tenemos garantía de que hasta que no se concluya la investigación o la indagatoria no se da respuesta, pero todas las vías de acceso a la que nos llega la denuncia, que puede ser rumor público, la prensa, los ciudadanos, comisiones de ética, terminan en una respuesta del proceso abierto y de los resultados que se van encontrando. Doctor, usted ha hablado ya del trabajo de promoción de ética y del trabajo de investigación. Nos gustaría saber las otras áreas, que usted le repita al público televidente las 4 áreas fundamentales y las otras áreas más o menos cómo van en estos 100 días de gestión, o más de 100 días. Más de 100 días ya. Bueno, tenemos el área de acceso a la información. El acceso a la información, la ley 200-04, fue algo innovador, algo tan novedoso porque el país no tenía oficinas de acceso a la información, y en estos momentos ya se pueden hablar de 130. Y ya se tienen 130 oficinas, pero responsable de acceso a la información anda alrededor de 170, 180, que no tienen la oficina, pero tienen el responsable. Y la ley, que independientemente de que haya responsable, que no haya o que no haya oficina, por ley tiene que darse la información. Entonces, ese quizás son de los elementos más novedosos, que la ley no contemplaba un órgano rector. Y el decreto le atribuye la rectoría a esta dirección. Por eso, en este momento, el proceso de desjudicialización es uno de los aportes mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, al no haber un órgano rector, las personas agotaban un recurso que era administrativo. Si le denegaban una información, iban donde el mismo incumbente, pero si el problema era al interior o con el incumbente, la otra alternativa que le quedaba era ir a la justicia, era ir al contencioso. Y eso ameritaba que buscara un abogado, que tenía costo, y la gente lo dejaba así. Ahora esta instancia de la dirección nuestra es la que hace ese papel de mediación y tiene el poder para poder exigir a quien ha denegado la información de que tiene que cumplirla. Tiene el poder que le da el decreto para intervenir en esta área. Otro elemento fundamental es el tema de la estandarización de los portales. Usted abre oficina y hay portales, nómina, pero no todo, le falta algo. Sí, le falta parte de la nómina. O no son homogéneos. O una transacción que no ponen. Bueno, pero el compromiso que hizo el presidente Danilo Medina cuando era candidato, una de las exigencias en Gobierno Abierto, en el protocolo que firmó con Transparencia Internacional, en la iniciativa participativa anticorrupción, exige la estandarización del portal. Y en este momento ya tenemos, a través de ese departamento, una propuesta que lo que se está ahora es validando. Se acaba de validar con los responsables de acceso a la información y gobierno. Y con la ONTIC, de validar, en este caso. Sí, y con los RAI, los responsables. Se acaba de hacer en Santiago igual con funcionarios. Y ahora en estas semanas, un día de estos, van con la sociedad civil. La idea es que asumiendo los aportes, los insumos que lleguen desde esas litorales, se integren y entonces tengamos ya la propuesta definitiva, que es a lo que se comprometió el presidente, que iban a crear las condiciones para la estandarización. Lo mismo, o sea, portal de unificación, estandarización, pero estamos trabajando también en el portal de transparencia, un portal único de transparencia. De manera que también usted puede entrar por una sola vía y no tiene que entrar a cada una de las oficinas que quiera. Explíquenos eso. ¿En qué consiste ese cada portal uno de de los transparencia? portales, cada una de las oficinas tiene un portal. Así es. Su página web. Su página web normal, claro. Pero si y su apartado de transparencia y todo el link de tema. transparencia. Exacto. Que aparece ahí. Y ahí todos están estandarizados. Bien. Ahora, se está trabajando para el próximo año en hacer un portal único, que sea un portal único de entrada. Es decir, no importa a qué oficina yo quiero dirigirme, porque lo vemos muy fácil estando en la capital. Pero si está en el interior, no tiene que venir a la capital.
o no tiene que estar entrando una por una, sino que tú puedes tramitar desde una sola entrada a el resto de las instituciones. En eso estamos trabajando y yo diría que esos son los 3 o 4 puntos clave que en 100 días hemos logrado establecer en esa área. Es un momento importante, doctor, esto que usted dijo, ya que las personas que quieran solicitar una información en una institución y no se le dé en el tiempo requerido por ley, pueden acudir a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y denunciar esto de que no se le dio la información para ver cómo de verdad podría haber un libre acceso a la información. También es bueno destacar, doctor, según el decreto que crea la institución, órganos rector en materia de cuáles puntos, porque entramos de una vez como en lleno en la rendición. Sí, pero quisiéramos saber, por ejemplo, órgano rector en cuáles puntos para que la gente sepa para qué está facultada la DGIT. En términos generales es el órgano rector de la ética y la transparencia gubernamental, que hemos visto que se va subdividiendo, que va abriendo categorías, pero todo lo que tenga que ver con estos 2 renglones están allí anclados. Por eso el acceso a la información. Nos queda todavía ver, por ejemplo, en el tema de transparencia, que es otra de nuestros departamentos, y en el área de transparencia están todos estos elementos que yo cité previo: iniciativa participativa anticorrupción, gobierno abierto, que podríamos ver ahora qué es esto, y un protocolo que firmaron todos los candidatos en la campaña y que nuestro presidente firmó, y que nosotros estamos en el compromiso de monitorear el cumplimiento. ¿El Código de Pautas Éticas? No. El Código de Pautas Éticas es el que tiene el área de ética e integridad. Esta la tiene el área de transparencia gubernamental. Y es un protocolo donde tiene una serie de compromisos, por decir uno, cuenta única del Tesoro. Cómo unificar. Pero eso también lo estaba pidiendo el IPAC, que es la Iniciativa Participativa Anticorrupción. También lo tiene el protocolo y también lo tiene Gobierno Abierto, que es un compromiso del gobierno a nivel internacional para el cumplimiento de una serie de compromisos. Esta demanda, por ejemplo, de cuenta única del Tesoro, ya hemos visto cómo Tesorería pasó la información de que hay 2.000 cuentas ya que han sido recuperadas. Es decir, recuperadas quiere decir que eran cuentas que estaban abiertas dentro de algunas instituciones y que se manejaban de manera autónoma para la misma institución. Ahora van a seguir utilizándolo, pero están unificadas en lo que se denomina esa cuenta única. Quedan unas 204 más que se están trabajando, pero ya reportan de 700 millones de pesos que han ingresado a una cuenta única. Doctor, vamos a una breve pausa y en breve vamos a seguir hablando de la cuenta única del Tesoro, que es un requerimiento, como usted dijo, del IPAC y de otros temas más. Ya regresamos. Esta es una cápsula transparente. Para ser proveedor del Estado como persona física, debes cumplir con los siguientes requisitos. Completar un formulario de inscripción del Registro de Proveedores del Estado, copia de tu cédula de identidad, certificación de impuestos internos indicando que estás al día, declaración jurada del solicitante donde establezca que no tiene vinculación directa con el gobierno. Presidencia de la República. Continuamos con su programa Bien Hacer. Doctor Suazo, estuvimos hablando antes de irnos a la pausa de la cuenta única del Tesoro. Usted nos dijo que ya esa cuenta ha unificado varias cuentas bancarias de instituciones con más de 700 millones de pesos. ¿Qué representa esto? ¿En qué beneficia esto a la población de que se unifiquen cuentas del Estado? La idea es que primero hay un elemento de transparencia, porque una de las críticas posibles es de que se esté manejando a discreción. Entonces lo que se ha pedido a través de estos mecanismos que ya hemos definido, como el IPAC, gobierno abierto, es que sea el gobierno el que centralice todos estos fondos, y es lo que se llama la cuenta única del Tesoro. Como les decía, hay unos 700 millones que ya han sido incluidos a esta cuenta y más de 2.000 cuentas, quedando unas 204 o algo así. ¿A través de Hacienda? A través de Hacienda, o sea que los mecanismos que tienen que ver con esta parte de control son lo que están haciendo. Por tanto, la DGI lo que está haciendo en sus atribuciones es la parte del monitoreo. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de monitorear el cumplimiento y esto es lo que nos hace trabajar en coordinación con presupuesto, tesorería, Hacienda, Contraloría,
porque, y compra sobre todo, compras y contrataciones, Eso iba a decir. porque es el team de trabajo que tiene que ver con esta área. Tenemos entendido, doctor, de que hay grandes instituciones que manejan grandes presupuestos que ya están en la cuenta única del Tesoro, como es el Ministerio de Deportes, también el Ministerio de Educación, que maneja muchísimos recursos, y otras más, por lo que es muy positivo. De forma breve y pidiéndole un permisito a nuestra compañera Helen y a usted, es bueno recalcar en este brochure que usted nos trajo en el día de hoy, la Dirección General de Ética e Integridad es el órgano rector, tal y como usted dijo, en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental. Es bueno que las personas se vayan creando ya esta definición de la institución. Claro que sí. A lo que se refiere todo eso es a transparencia. Son aspectos puntuales de lo Sí, que se como define usted como la dice. transparencia. Claro, Así es. doctora, hay un tema muy importante y es el tema de la duplicidad de funciones de algunas instituciones que hasta hace poco existían. Háblenos un poco de este tema. ¿Qué ha hecho la dirección en ese sentido? Fíjate, en realidad es una demanda que viene de estas tres que he citado, Gobierno Abierto, IPAC y el Protocolo con Transparencia Internacional, que realmente es al gobierno central. La disposición de esto es de la exclusividad del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y ya hemos visto cómo en los últimos tiempos hay 7 instituciones que eran de estas, que tenían duplicidad o que tenían una vida útil que había terminado, como el caso de CONARE, y que han ido siendo cerradas progresivamente. Faltarán más. Hay equipos técnicos que están haciendo esos estudios, pero que en su momento es el Poder Ejecutivo quien tiene en sus manos la toma de la decisión de en qué momento se hace. ¿Podemos mencionar cuáles son? Sí, el Consejo Nacional de Reforma del Estado, Sí. la de Reforma de Justicia, hay otra más de justicia, otra de competitividad. O sea que ya hay 7 de estas que han estado en estos días en la prensa y que son respuestas a esas exigencias que se habían hecho, y de nuestra parte el monitoreo de que se están cumpliendo, porque en el plazo de 130 días, por ejemplo, el protocolo con Transparencia Internacional, hay un plazo de 130 días para dar respuesta a qué se ha hecho, y vamos dentro del tiempo bastante bien con el cumplimiento de esos elementos que han sido demandados. Otro por punto ellos. importante es el tema de las declaraciones juradas de bienes. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuántas declaraciones Sí, ya que hay por personas fin que se rehúsan. tiene la Sí. dirección en Los sus manos, salientes, en su doctor, poder? También. Hay 3 instituciones que tienen que ver con esto y que están definidos. Nosotros somos los últimos que entramos porque somos de nueva creación. A nosotros nos toca en todo esto el monitoreo. El presupuesto es quien lleva tesorería y presupuesto, quienes llevan la voz cantante, pero la DPCA, el Departamento de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, es la que tiene la potestad para dar la información en físico a alguien que quiera. Ahora, el monitoreo nuestro, que viene de estas fuentes, hay más de 400 de los entrantes que ya han hecho su declaración jurada de bienes. La última estadística que teníamos sobre los salientes iba alrededor de 50. Entonces, estos elementos, por ejemplo, los entrantes, están muy vinculados con la fecha de su nombramiento, que a veces dicen, sí, pero van 400 y debían ser más, pero acaba de haber decretos de nombramiento hace 2 días. Hace 2 días, exacto. Entonces el plazo se va extendiendo en virtud de la fecha del nombramiento o de la fecha de que el decreto sea emitido por el Ejecutivo. El Que número debe de ser salientes 30 ha días subido, después, 30 días 30 días después, después de 30 días entrar o de salir. Exactamente. Pero el número de salientes evidentemente también se ha ido Sí. incrementando. La última estadística va por ahí, entre 40 y 50. Es evidente que hay mucho más entusiasmo en la presentación y en la demanda con respecto a los que entran. Pero el monitoreo nuestro, ¿en qué consiste? En que nos pasa la información tesorería, pero en que nosotros le vayamos, como estamos haciendo, enviándole comunicaciones a los que no lo han hecho, o entrantes o salientes, para exigir de que se cumpla con el mandato de la ley. Esa parte que es el monitoreo, que nos da las 42 atribuciones de esta dirección, nos permite entrar directamente en comunicación con esto, con el código de pautas éticas. Todo eso lo vamos haciendo y ya estamos recibiendo constantemente. Hoy mismo, antes de salir, pues ya recibimos varios códigos de estos que estaban en distintas instituciones que todavía no lo habían referido.
Muy bien. Doctor, hablemos un poco de las convenciones internacionales anticorrupción. ¿Cómo está articulando República Dominicana, por supuesto, a partir de este monitoreo que está haciendo la Dirección de Ética? Hay tres convenciones que son para nosotros muy importantes. La Convención Interamericana contra la Corrupción, que es de OEA, la de la ONU, y aquella reunión de presidentes que se hizo en Guatemala, que también llevó a una serie de compromisos. Si nos ponemos a ver todo lo que hemos hablado en esta sesión, se repiten. Sí, porque esta es la demanda, que la cuenta única, que iniciativas de gobierno abierto, que vinculación con la sociedad. Estos elementos se repiten en estas convenciones y lo que a nosotros nos corresponde es el monitoreo. Por ejemplo, antes desde la comisión se hacía junto con el DPCA y con Cancillería. Ahora desde la DGI estamos haciendo lo mismo. Ya iniciando nosotros el día 21, probablemente el 25, el 27, ya había una convención, un seguimiento a las convenciones que nuestra institución tuvo que ir a representar y tuvo que ir a presentar a la OEA, presentar cuáles eran los avances. Básicamente lo que han demandado estas convenciones son normativas. Y si de algo se puede apreciar el país, que las normativas que habían sido exigidas ya estaban cumplidas. Por ejemplo, esa ley de acceso, esta de la función pública, la de compra, son leyes que ya tienen vigencia. Y por ejemplo, la de compra, estamos viendo en la prensa de hoy la demanda que hay con respecto a los sorteos de las obras que se van a hacer en las distintas localidades para el área de educación. Esas son demandas de estas convenciones y de todos estos protocolos que se han firmado. Doctor, qué interesante. ¿Cómo usted ve el nivel de cumplimiento de las iniciativas participativas anticorrupción, de los códigos de pautas ética, así como también de los acuerdos con Transparencia Internacional? Tengo entendido que ya se estaban cumpliendo 21 de 30 iniciativas participativas anticorrupción. ¿Cómo más o menos usted ve y califica el nivel de cumplimiento por parte de los funcionarios y del actual gobierno de todas estas herramientas anticorrupción, tanto nacionales como internacionales? El IPAC, que es al que te estás refiriendo, que son iniciativas participativas anticorrupción, fue una iniciativa que surgió en el gobierno anterior y que lo que buscaba era vincular empresa, sociedad civil, gobierno, para que las demandas que se estaban haciendo, pues, se fueran ejecutando. Aquello cerró en febrero aproximadamente, pero se le ha dado continuidad. Con el nacimiento de la DGI, ya se hizo una reunión de cada una de las mesas, 10 mesas, con el sector gubernamental para evaluar qué es lo que se ha hecho, qué falta y además qué se propone, porque estos no son temas que se acaban y decimos todo está bien, se van generando nuevas demandas. Ahora, en esta semana o la semana próxima, va a haber una reunión con las 10 mesas, se va a seguir, pero ahora con los organismos de sociedad civil y del sector empresarial, para que hagan exactamente lo mismo. Antes de terminar la Comisión de Ética, se introdujo vía el Poder Ejecutivo una propuesta, un anteproyecto de ley para que el IPAC, que nació por una iniciativa coordinada y con fondos de organismos internacionales, no, que ahora sea por ley un mandato gubernamental. En estos momentos eso está ya introducido a la Cámara, pero mientras tanto la DGI le está dando el seguimiento de manera que lo que se proponga como propuestas nuevas sea lo que exijamos que se cumpla y lo que nosotros tengamos que monitorear. Entonces, esta es una línea que estamos viendo que se le va dando cumplimiento. Teóricamente el IPAC terminó en febrero y fíjate que se ha retomado, se ha continuado dando indicación de que hay una voluntad política de que la transparencia sea la norma. Los otros elementos que tú también has señalado, como podría decirte gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Varios países latinoamericanos se han reunido desde una reunión que hubo en Washington para llegar a una serie de convenciones sobre qué cosas hay que vincular al gobierno o a los gobiernos con la sociedad. No con los organismos de sociedad civil, con la sociedad, que estos representan evidentemente. Entonces, ahora mismo se están haciendo las reuniones y en la medida en que estamos respondiendo a una de estas que he citado, de alguna manera estamos respondiendo a todas, porque las exigencias son las mismas. Donde están las debilidades, o donde están las denuncias, o donde están las sospechas, o donde está la intención gubernamental y la voluntad política, que es de actuar con claridad y con transparencia para que todos estos elementos se cumplan. ¿Cómo ha visto Qué bien, el nivel qué de interesante. cumplimiento, doctor? Muy bueno, porque creo que se ha agotado un poco el tiempo que ya. son nuevos Sí. funcionarios. Sí. En la medida en que se han ido
enterando, pero ya muchos participaron o como sector externo, como sociedad civil o como empresarios, y la respuesta ha sido muy buena. Interesante, doctor. Lamentablemente ya el tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias, como siempre, por honrarnos. Esperamos que a partir de esta propuesta, estos resultados, República Dominicana exhiba en la Convención Interamericana contra la Corrupción un nuevo ranking o un mejor ranking, ¿no? Así que nos vemos y seguimos adelante en Bien Hacer. Una cápsula transparente. Para ser proveedor del Estado como persona física, debes cumplir con los siguientes requisitos. Completar un formulario de inscripción del Registro de Proveedores del Estado, copia de tu cédula de identidad, certificación de impuestos internos indicando que estás al día, declaración jurada del solicitante donde establezca que no tiene vinculación directa con el gobierno. Presidencia de la República. Una luz de esperanza con los avances y resultados en materia de ética y transparencia pública, Paul. Así es, la entrevista con el doctor Miguel Suazo estuvo interesantísima, Helen, debido a que nos habló de cuándo las personas pueden acudir a la DGIT y cuándo no. Definitivamente. Síganos aquí en Bien Hacer todos los domingos, 2 de la tarde por RNN 27, martes a las 6 en CER TV, Canal 4. También es bueno que el público televidente nos siga en las redes sociales, @DGIT en el Twitter y en el Facebook/DGIT. También en nuestra página de internet, Helen, en la página de internet de la DGIT, www.dgit.gov.do, así como también en los teléfonos 809-685-7135. Así es, haga sus denuncias a través de la dirección en pantalla. Y nos vemos aquí en Bien Hacer, ni más ni menos.